La cámara estaba en silencio, demasiado silenciosa para un consejo de guerra. Nadie hablaba mientras Trex, otrora comandante supremo de campo de la 7ª Legión del Dominio Har, se erguía ante ellos, cubierto no de orgullo militar, sino de vergüenza. Su armadura estaba opaca, su mandíbula izquierda se contraía por un daño neuronal. Sus ojos, antes brillantes con el fuego de la conquista, ahora solo albergaban una cosa: miedo. Avanzó cojeando hasta la plataforma central, su pierna mecánica chasqueando contra el suelo de piedra. No estoy aquí por honor, dijo. No estoy aquí para reclamar mi rango. Estoy aquí porque todos ustedes están a punto de cometer el peor error en la historia de los Har, la sala del consejo. Una cúpula imponente de obsidiana y cristal azul parpadeaba con la luz digital de las minas conectadas al núcleo central. 12 consejeros se sentaban en un semicírculo, viejos y orgullosos, empapados de medallas militares y arrogancia política. La mayoría miraba a Trex con un disgusto apenas disimulado. Uno incluso soltó una risita. La voz de la consejera Sura goteaba burla. Cuéntanos otra vez, comandante, sobre esos supuestos humanos. No son solo soldados, gruñó Trex. Son la guerra encarnada. No luchan para ganar. Luchan porque no saben cómo detenerse. El consejero Borak puso en blanco sus 4 ojos. Perdiste. Admítelo. Fuiste derrotado por una especie de primitivos que apenas han salido de su roca. No perdí una batalla, espetó Trex. Perdí un ejército. Eso los hizo moverse. Su voz, cruda y temblorosa, aún conservaba esa vieja autoridad. 1 o 2 consejeros se inclinaron hacia adelante, ahora inseguros. Cayeron en la sombra de nuestro puesto de avanzada en Dross 9 como si no les importara el terreno. Su líder ni siquiera llevaba casco. Sonrió mientras cargábamos contra ellos. Un farol, dijo un consejero. Los cobardes usan sonrisas cuando temen a la muerte. No, siseó Trex. Sonrió porque quería morir luchando. Siguió un silencio. Trex cerró los ojos. Todavía podía ver la forma en que se movían los humanos. Desaliñados, ruidosos, sin refinar. No marchaban como los Har. Arrasaban como las tormentas azotan las costas. Un caos brutal y descoordinado, que de alguna manera siempre funcionaba. Cada uno de ellos luchaba como si fuera el último hombre en el campo. Todos estaban listos para morir si eso significaba llevarse a alguien con ellos. No están atados por el honor, susurró Trex. Se adaptan, hacen trampa, rompen sus propias reglas para romper las tuyas. Envías miles, ellos envían a uno, y él quema todo tu batallón. Matas a su escuadrón. Él pide fuego sobre sí mismo solo para llevarte con él. Sura se rió de nuevo. Cuentos de viejos soldados. ¿Crees que estos humanos son imparables? Vi a un humano arrastrarse con sus intestinos colgando detrás de él solo para detonar un explosivo en nuestra compuerta del escudo. Otro consejero parpadeó. Seguramente estás exagerando. Le disparé 3 veces. Siguió arrastrándose. Algunos de los consejeros se movieron ahora. Ya no reían. ¿Creen que estoy loco? Vi sus caras cuando entré cojeando aquí. Susurran que estoy roto, que me quebré en la retirada. Pero déjenme ser claro. Trex se inclinó hacia adelante, su voz tan fría como las lunas de Borak. Ustedes también se quebrarán. Porque vienen. Y no los verán como guerreros hasta que estén de pie sobre sus cadáveres. Las luces se atenuaron en la sala mientras el holograma del Imperio Har parpadeaba para mostrar el sector 14, el sistema de la Tierra. La flota de exploración ya había sido despachada. 8 naves, batallones completos. El Consejo lo había aprobado ayer. Trex miró fijamente el icono brillante etiquetado como Tierra. Ese maldito y pequeño mundo azul. Pequeño, insignificante, pero que escondía algo antiguo en la sangre de su gente. He visto el futuro, dijo Trex. Y lleva piel humana. Se dio la vuelta, su capa arrastrándose detrás de él, y se alejó con su pierna protésica. No necesitaba aplausos. No necesitaba su acuerdo. Había hecho su parte.
El resto era ahora solo cuestión de tiempo. Al salir de la cámara, un ayudante subalterno del consejo lo miró con lástima. ¿De verdad cree que son tan peligrosos? Trex no dejó de caminar. No peligrosos. Se detuvo al borde del pasillo, con la mirada distante. Imparables. Salieron del salto warp sobre la Tierra con precisión. 8 naves de guerra Har, cada una del tamaño de una luna pequeña, pendían como dioses sobre el planeta azul. Sus cascos brillaban en negro y rojo, marcados por runas de guerra incandescentes. Sus motores zumbaban con un poder antiguo, y sus armas estaban cargadas antes de que los satélites de la Tierra siquiera registraran su presencia. El general Cortal estaba en el puente de la nave de mando, el dominio renacido, con sus 4 brazos a la espalda, su expresión estoica. Él no era como Trex, el viejo tonto quebrado por historias de fantasmas. Cortal nació en sangre y acero. Había conquistado 6 mundos. Sus cicatrices eran medallas. Su reputación, inigualable. Y ahora tomaría la Tierra como un trofeo. Análisis completos, informó un oficial del puente. Defensas orbitales mínimas. Sus flotas son primitivas. Velocidad sublumínica. Mayormente propulsión química. Ninguna amenaza. Cortal se burló. Justo como dije, mestizos atrasados arrastrándose en el lodo. Otro oficial agregó, hemos desactivado su red de comunicaciones. El planeta está ciego. Comiencen el descenso, ordenó Cortal. Fase 1, decimación. Las naves Har rompieron la formación, descendiendo a la atmósfera de la Tierra como meteoros. Las ciudades de abajo vieron como los cielos se volvían negros mientras nubes de tormenta se formaban a su paso. El pánico se extendió rápidamente por la Tierra. Las agencias de noticias se apresuraron a entender lo que estaba sucediendo. La mayoría pensó que era una prueba militar. Otros pensaron que era el fin. Ambos estaban equivocados. El primer objetivo fue una gran base militar en Europa del Este, una instalación clave de la OTAN. Los Har atacaron con ataques quirúrgicos, desintegrando todo en un radio de 1 milla. Los humanos de abajo nunca tuvieron una oportunidad. Concreto, acero, carne, todo se vaporizó en la luz cegadora. El segundo ataque alcanzó una flota naval en el Pacífico. Los barcos se hundieron sin siquiera lanzar un misil. Los aviones se convirtieron en polvo en la pista de aterrizaje. Los Har no hablaron. No enviaron mensajes ni exigieron la rendición. Simplemente actuaron como verdugos que no necesitaban permiso. Y creyeron que todo terminaría en días. Pero la Tierra no era un imperio unificado. No era un poder monolítico como el dominio Har. Era caótica, dividida, volátil, y esa era exactamente la razón por la que era peligrosa. La represalia llegó 48 horas después. Cortal estaba en órbita, revisando la siguiente oleada de objetivos de invasión cuando su nave se sacudió con fuerza. Las alarmas aullaron. El puente de mando se oscureció. ¿Qué fue eso?, espetó. Impacto de proyectil desconocido, tartamudeó el oficial. Vino de la superficie. Sin firma de calor. Sin fijación. Traspasó nuestros escudos. Los ojos de Cortal se entrecerraron. ¿Cómo? No lo sé, pero atravesó la subcubierta 6. Brecha sellada, pero 28 tripulantes muertos. Antes de que Cortal pudiera responder, llegó el segundo impacto. Esta vez directamente al grupo de propulsión izquierdo. La nave se dobló. Los sistemas se pusieron en rojo. La gravedad parpadeó. Luego, silencio. Nunca habían visto ese tipo de arma antes. No era elegante ni avanzada ni alienígena. Era fea, brutal, cubierta de chatarra y calaveras pintadas con aerosol. Y funcionaba. En la superficie, las fuerzas especiales humanas se habían movilizado con una velocidad aterradora. En todo el mundo, docenas de ejércitos, antes recelosos entre sí, compartían datos a través de canales secretos encriptados. Las potencias nucleares se contuvieron, no por piedad, sino por cálculo. No necesitaban armas nucleares. Necesitaban cazadores. Y la Tierra tenía de sobra. Desde la tundra siberiana hasta las ruinas de Detroit,
Desde viejos veteranos de guerra hasta milicias clandestinas, los guerreros de la tierra emergieron como sombras, sin regulación, impredecibles, sin miedo. En la ciudad calcinada de Lyon, un escuadrón Har encontró su primera resistencia real. Estaban barriendo una zona residencial cuando una pila de cadáveres explotó, literalmente. Escondido debajo había un humano con 2 piernas rotas, riendo mientras tiraba de la anilla de una granada rellena de metralla y clavos viejos. Mató a 2 soldados Har al instante. El tercero perdió ambos brazos. Nunca los entrenaron para esto. La doctrina de batalla Har se basaba en el control, el impacto y el asombro. Dominar el campo con un poder abrumador. Pero la tierra no jugaba con esas reglas. Un soldado humano con camuflaje cargó contra una patrulla sin armas, solo con un tubo de acero oxidado y sangre en los dientes. Gritaba como un animal. Cuando le dispararon, cayó, solo para que otros 2 saltaran de una alcantarilla y se abalanzaran sobre ellos. Cortal vio las imágenes y sintió algo extraño en su pecho. No confusión, no ira, sino inquietud. Recordó lo que Trex había dicho. No luchan para ganar. Luchan porque no saben cómo detenerse. Y ahora Cortal veía la verdad. Estos no eran guerreros. Eran supervivientes. La humanidad no evolucionó a través de la paz y el orden. Se arrastró a través de guerra tras guerra, alimentándose de su propia sangre. Genocidios, cruzadas, guerras civiles, guerra de trincheras, guerras cibernéticas. Los humanos no necesitaban una razón para luchar. Luchaban porque estaba escrito en su ADN. Los guerreros Har luchaban por la conquista. Los humanos luchaban como si no tuvieran nada que perder, y eso los hacía aterradores. En una manzana en ruinas de Nueva York, un capitán explorador Har llamado Benal estaba atrapado dentro de un edificio derrumbado. Su unidad había sido emboscada, no por tanques o ataques aéreos, sino por niños. Jóvenes de 15 años con explosivos caseros y machetes. Había matado a 3 antes de que el resto lo abrumara, cortándole las piernas, gritando maldiciones que ni siquiera entendía. Se había arrastrado entre los escombros, perdiendo sangre, arrastrando su rifle de plasma roto detrás de él. Ahora, horas después, esperaba morir. Excepto que no lo remataron. Lo dejaron con vida. Y ahora entendía por qué. Porque el miedo se propaga más rápido que el fuego. Cada superviviente se convertía en un testigo. Cada grito resonaba en el siguiente campo de batalla. Los humanos no querían ganar rápidamente. Querían venganza. Querían que los Har lo sintieran. De vuelta en el dominio renacido, Cortal ordenó una escalada inmediata. Desaten los cañones Berak. Arrasen sus ciudades. Sin piedad, sin cuartel. Pero los oficiales dudaron. Señor, nuestras baterías secundarias están fuera de línea. El informe de ingeniería indica sabotaje. Nuestros sistemas fueron infiltrados. Cortal se quedó mirando. ¿Por quién? La voz del oficial tembló. No lo sabemos. Pero él sí. Habían subido humanos a bordo durante una operación de limpieza. Prisioneros. Pequeños. Desarmados. La IA de la nave no había detectado amenazas. Los humanos estaban semidesnudos, sangrando, encadenados. Excepto que uno de ellos le sonrió al guardia y dijo, «Metiste al diablo en tu casa, alienígena». Ahora estaban en los conductos de ventilación. La nave se convirtió en una tumba. En toda la flota, se extendieron informes similares. Incendios, explosiones, pérdida repentina de control. Humanos apareciendo en lugares que nadie podía explicar. Un niño con un cepillo de dientes afilado apuñaló a un comandante Har en el cuello en el puente del honor ascendido. Un anciano en silla de ruedas usó un cuchillo oculto para cortar la garganta de un guardia. Una mujer que había perdido a su familia en los ataques orbitales se arrancó su propio chip de seguimiento, lo colocó en un cadáver y se equipó con suficientes explosivos para derrumbar toda una zona de aterrizaje. Cortal se estaba quebrando. Había aplastado especies enteras. Nunca había conocido este tipo de guerra. Esto no era conquista. Esto era el infierno. El punto de quiebre final llegó cuando intentaron retirarse. Sus balizas de largo alcance destruidas,
sus motores de curvatura bloqueados. Los hackers de la Tierra habían enterrado código en su propia red de señales. La arrogancia Har había asumido que sus sistemas eran inquebrantables. No lo eran. Las naves no podían huir. Y entonces llegó el mensaje. No de un líder mundial, no de un general, de un hombre. Voz áspera, acento poco claro, probablemente de unos 40 años, sin uniforme, no limpio. Sonaba como si estuviera fumando. Cayeron en nuestros cielos como dioses. Mataron a nuestra gente. Quemaron nuestros hogares. Pensaron que rogaríamos. Pensaron que moriríamos en silencio. Olvidaron una cosa. Somos humanos. Nos hemos estado matando unos a otros desde que podíamos sostener piedras. Eligieron el maldito planeta equivocado. Cortal se sentó en silencio mientras la transmisión terminaba. Se giró hacia la pantalla principal. La Tierra, azul, tranquila, seguía girando, pero ya no veía un planeta. Veía un cementerio esperando ser llenado. Y por primera vez en su carrera, se sintió como la presa. La primera vez que Trex vio la contraofensiva de la Tierra en la holoesfera del Consejo, no sintió triunfo. Se sintió reivindicado. Una verdad sangrienta siempre tiene un sabor amargo, incluso cuando finalmente es escuchada. La pantalla frente a él mostraba una transmisión en vivo, no de la red de transmisión de los Har, sino una transmisión hackeada. Las redes de la Tierra habían sido secuestradas por su propia resistencia, conectadas a través de satélites, señales piratas, incluso viejas torres de telefonía celular. No era pulcra. No era propaganda. Era cruda, sin cortes. Allí, parpadeando en la pantalla, había un campo de batalla en las afueras de Johannesburgo. Tropas Har, escuadrones de choque de élite, se apresuraban a cubrirse mientras algo se movía a través del smog. Rápido, demasiado rápido para el ojo, una mancha borrosa. Y luego, uno por uno, caían. Trex entrecerró los ojos, inclinándose más cerca. ¿Un humano? No, humanos. 4 de ellos. Camuflaje urbano, armadura saqueada, pintura facial negra untada toscamente sobre su piel. Uno tenía un trozo del exoesqueleto de un Har atado a su pecho como un trofeo. No llevaban rifles de plasma, solo tecnología humana modificada de forma rudimentaria. Rifles que parecían sostenidos con cinta adhesiva y rabia, pero se movían como lobos. No gritaban, no hablaban, simplemente mataban. Y cuando terminaron, desaparecieron de nuevo en el humo. «Reprodúcelo de nuevo», susurró Trex. Las imágenes se repitieron. Vio la misma escena una y otra vez. La sala del consejo detrás de él bullía de caos, pero Trex lo ignoró. «Consejero», tartamudeó un ayudante detrás de él. «Los humanos han desactivado el 37% de nuestras comunicaciones de largo alcance. No podemos ponernos en contacto con las flotas fuera del sector 14. Creemos que han». «Se los dije», gruñó Trex sin volverse. No escucharon. Ahora les están enseñando por qué deberían haberlo hecho. Se levantó más lento que antes. Su pierna chasqueó contra el suelo y el dolor en su costado se encendió como fuego lamiendo sus costillas. Que ardiera. El consejo lo había ignorado durante demasiado tiempo. Ahora lo necesitaban. Y si no, entonces arderían con el resto. Cortal miraba el fuego. Su nave de mando, el dominio renacido, estaba lisiada, flotando como un cadáver sobre la tierra, sangrando energía. El humo ahogaba los pasillos. Ardían incendios en secciones perdidas hacía mucho tiempo a manos de saboteadores humanos. Estaba sentado en una cámara ennegrecida que una vez se usó para planificar la conquista de planetas. Ahora olía a muerte y aleación derretida. General, jadeó uno de sus últimos oficiales supervivientes a través de una máscara de respiración destrozada. Las cápsulas de escape se han ido. La ruta de evacuación está comprometida. Comprometida, murmuró Cortal. Casi se rió. No estaba comprometida. Había desaparecido. Estaban atrapados. Tenemos que resistir, dijo el oficial. Refuerzos. No hay refuerzos, espetó Cortal. Las otras flotas no vendrán. Creen que todavía tenemos el control.
El oficial se desplomó contra la pared. Le faltaban 3 dedos por un torniquete de campo. Sus ojos estaban vacíos. Los subestimamos. No, dijo Cortal fríamente. Yo los subestimé. Se levantó lentamente. El peso del fracaso era pesado en cada paso. A su alrededor, el puente estaba lleno de soldados heridos, ingenieros moribundos, terminales parpadeantes. Estaba de pie en una tumba, y era una que él mismo había cavado. En tierra, los humanos se habían convertido en otra cosa. No solo estaban luchando, estaban aprendiendo. Las batallas iniciales fueron desesperadas, improvisadas, sangrientas. Pero ahora, los supervivientes de la Tierra se estaban organizando. No a través de gobiernos, sino a través de soldados, desconectados de la política, de la vacilación, de la ley. Todo lo que tenían era instinto y venganza. El mayor Ricard Holt había sido un soldado raso toda su vida. Luchó en Afganistán, vio acción en Siria, mató a más hombres de los que podía contar. Pero nada lo preparó para lo que trajeron los Jar. Y sin embargo, se adaptó. Ahora lideraba una unidad de 43 irregulares. No había 2 uniformes iguales. Algunos llevaban viejo equipo de policía. Otros tenían armaduras corporales saqueadas de Jar muertos. Un chico que apenas había salido de la secundaria tenía una placa pectoral hecha de matrículas soldadas. Pero se movían como fantasmas. Atacaban las líneas de suministro, emboscaban a los equipos de recuperación, usaban los propios sensores de sangre de los Jar para engañar a sus sistemas de IA. Incluso hackearon un caminante Jar, esas imponentes máquinas de guerra de 6 patas, y lo convirtieron en una bomba andante. Lo llevaron directamente a una base Jar en las afueras de la Ciudad de México y lo detonaron. Mataron a 200 de ellos. Ricard había perdido a 9 hombres. Lo consideraba una victoria. Y cada vez que pensaba en lo lejos que habían llegado, susurraba un nombre en voz baja. Trex. Había visto la advertencia. La grabación pirata de la sala del consejo, un alienígena tratando de detener la guerra, tratando de advertirles. Y Ricard había escuchado. Porque a la guerra no le importan las especies. La guerra solo respeta a los supervivientes. De vuelta en el mundo natal de los Jar, el consejo finalmente admitió lo que sabían en el fondo. Estaban perdiendo. No solo una batalla, no solo una campaña, la guerra. Porque no solo habían atacado la Tierra, habían despertado a la Tierra. Trex estaba en el centro del nuevo consejo de guerra, con los ojos fijos en el mapa del sector. Cada día, más puntos rojos, pérdidas de los Jar, parpadeaban en la pantalla. Los humanos no se estaban retirando. Estaban avanzando hacia afuera. Estaban abordando naves, secuestrando comunicaciones, convirtiendo a los prisioneros en agentes dobles. Incluso había informes de unidades humanas llegando a colonias lejanas y sembrando el caos antes de desaparecer de nuevo en el espacio. Y la peor parte, no tenían un mando central, ni una base de operaciones, ni una jerarquía clara. Estaban dispersos. Y sin embargo, se movían como uno solo. Consejero, dijo un analista nerviosamente. Hemos interceptado una ráfaga de datos humana. La llaman Operación Plaga. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó Trex. El analista palideció. Matar a cada Jar que puso un pie en la Tierra. Sin prisioneros. Sin piedad. Una pausa. Luego Trex dijo, bien. Cortal estaba ahora en la superficie. Había abandonado el dominio renacido después de detonar su núcleo para evitar que fuera capturado. Apenas había sobrevivido a la cápsula de escape, estrellándose en lo que una vez fue Nueva Jersey, ahora un campo de batalla humeante de edificios en ruinas y cenizas. Le quedaban 30 soldados. Una vez fueron de élite, ahora eran cazados. Se movían por las ruinas en silencio. Sin radio, sin escáneres. Cada sonido podía desencadenar una emboscada humana. Vieron a un niño una vez, sentado solo en un coche calcinado. Cortal se detuvo. Déjenlo, dijo. Es un cebo. Su oficial frunció el ceño. Es solo un. El niño explotó, literalmente atado con explosivos, con los ojos abiertos, muerto durante horas.
Habían manipulado el cadáver. 3 Har murieron en la explosión. Cortal no se inmutó. Esto era la Tierra ahora. Mientras tanto, la unidad de Ricard recibió noticias. El general Har Cortal, el que comenzó esta guerra, estaba en algún lugar del sector 8. Vivo. Ricard no necesitaba órdenes. No llamó al comando. Simplemente miró a los hombres y mujeres a su lado. Acabemos con esto. No vitorearon, no asintieron. Simplemente cargaron su equipo. La noche cayó sobre las ruinas. Un viento frío barría a través de las ventanas rotas. Cortal se agachó en los restos de un edificio de oficinas, su armadura corporal chamuscada, su respiración laboriosa. No dormía. No podía, porque venían. Y él lo sabía. Había visto lo que le sucedió al último escuadrón que intentó mantener un edificio. Fueron eliminados uno por uno, arrastrados a la oscuridad. Sin gritos, sin disparos, simplemente desaparecidos. Estos humanos ya no luchaban como soldados. Cazaban como depredadores. Y ahora él era la presa. Miró las estrellas a través del techo destrozado. Recordó el primer día que vio la tierra. Lo pequeña que parecía, lo insignificante. Ahora todo lo que podía pensar era: deberíamos haberlos dejado en paz. La unidad de Ricard se acercó en silencio. Gafas de visión nocturna apagadas. Movimientos sincronizados a través de señales manuales. Sin comunicación por radio. Se movían como susurros a través de los escombros, pasando por coches oxidados, a través de túneles de metro inundados. No rodearon el edificio. No esperaron. Simplemente atacaron. Una granada aturdidora primero. Casera. Ruidosa como el infierno. Luego fuego, gritos, humo. Los soldados Har abrieron fuego a ciegas, sus rayos de plasma iluminando la habitación. Ricard abrió una puerta lateral de una patada y le disparó a uno directamente en la garganta. Otro saltó sobre él, con las garras afuera. Se agachó, le clavó un cuchillo en el vientre, giró. Los demás lucharon como demonios, no entrenados, no precisos, pero inquebrantables. Cortal intentó huir, tropezó por la parte trasera del edificio, arrastrando su arma, sangrando por 2 heridas. No llegó muy lejos. Ricard lo tacleó a través de una pared rota, arrojándolo al suelo. Lucharon. Fuerza alienígena contra furia humana. Cortal era más fuerte. Ricard estaba más enojado. Le clavó la rodilla en el costado al alienígena, agarró un trozo de barra de refuerzo y lo golpeó. 1, 2 veces, de nuevo, hasta que Cortal dejó de moverse. Respirando con dificultad, Ricard se puso de pie, con la cara cubierta de sangre. No toda era suya. Sin palabras, sin discursos. Simplemente encendió una bengala. Un humo rojo se elevó en espiral hacia el cielo. Una señal. La guerra no había terminado. Pero un nombre había sido tachado de la lista. El humo de la bengala todavía persistía en el cielo cuando Ricard se sentó en una escalera en ruinas, acunando un casco acribillado a balazos en su regazo. No era suyo. Pertenecía a Ramírez, el chico que recibió una ráfaga de plasma en el pecho, despejando el pasillo para que él llegara a Cortal. Ramírez no gritó. Siguió disparando hasta que cayó, como un soldado. Ricard no dijo nada. Las palabras se sentían huecas. Cada aliento que tomaba ahora tenía el costo de la muerte de otro hombre. La pila detrás de él seguía creciendo, y no había una sola cara que pudiera olvidar. Uno de su escuadrón se sentó a su lado, con sangre en las botas. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja. ¿Era realmente él? Ricard asintió. General Cortal. Confirmado. Garganta cortada, cráneo fracturado. La coincidencia de ADN ya ha sido notificada a través de la red de la resistencia. El soldado asintió lentamente. Entonces, se acabó. Ricard miró el horizonte en llamas. Una nave colgaba en la distancia. Lo que quedaba del comando orbital de los Har, lisiado, escorado, en llamas. No, dijo. Acaba de empezar. El dominio Har no lloró a Cortal. Interrogaron el momento, lo analizaron, lo reprodujeron en simulaciones,
y luego entraron en pánico. Su muerte no fue solo una pérdida en el campo de batalla. Fue simbólica. Él había sido el rostro de la dominación, de la arrogancia, del poderío militar intocable. Verlo derribado por carroñeros humanos sin armadura, con equipo de calle y barras de refuerzo. Rompió algo. No en la lógica, en la moral. En varias colonias, las guarniciones Har comenzaron a atrincherarse, fortificándose en lugar de expandirse. Algunos comandantes solicitaron refuerzos. Otros, peor aún, guardaron silencio por completo. Porque estaba surgiendo un patrón. Los humanos ya no solo sobrevivían. Estaban cazando. Desde la tundra helada de la vieja Rusia hasta las selvas del Congo y los desiertos de Australia, los equipos de aniquilación humanos, las células de resistencia y los operativos solitarios habían evolucionado. Ya no eran solo unidades desorganizadas. Tenían tácticas, entrenamiento, unidad en el caos. Habían encontrado su ritmo. Y cada soldado Har en la tierra podía sentirlo en sus huesos. Estaban perdiendo. No en un solo ataque, no en una sola batalla, sino en todas partes. De vuelta en el mundo natal de los Har, el Consejo enfrentaba su momento más oscuro en siglos. Trek se sentó al borde de la cámara circular, con los brazos cruzados, observando el pánico con ojos fríos. Ya no lo interrumpían. No lo llamaban loco. Ya no. Mataron a Cortal, susurró un consejero, con la voz apenas audible. Otro agregó, estaba protegido por un contingente completo. Los mejores. No importó, dijo Trex. Matarán al resto también, a menos que detengan esta locura ahora. El consejero Sura. Su voz, más débil de lo habitual, se volvió hacia Trex. Negociar. Las mandíbulas de Trex chasquearon. No. ¿Entonces qué? Retirarnos. Se oyeron murmullos. La voz de Sura se alzó. ¿Quieres que entreguemos un sector completo? Sí, dijo Trex simplemente. O lo perderán todo. Los humanos han aprendido nuestros patrones. Ahora entienden nuestra tecnología. Han revertido nuestras señales, hackeado nuestra IA, saboteado nuestros caminantes. Ya no luchan con desesperación. Hizo una pausa. Luchan con intención. La sala volvió a quedar en silencio. Saben que no tomamos prisioneros, agregó. Así que ahora ellos tampoco lo hacen. El consejero Von, el más viejo entre ellos, finalmente se inclinó hacia adelante, con voz queda. Son salvajes. No, dijo Trex. Son supervivientes. Eso es peor. En órbita, la primera nave Har capturada por la Tierra estaba ahora bajo control humano. La llamaron Colmillo de Hierro. Ricard estaba en su puente agrietado, vistiendo una armadura recuperada, mirando las estrellas por primera vez. El sistema de IA todavía parpadeaba en escritura Har, pero un equipo técnico de Berlín había logrado traducir lo suficiente para ejecutar comandos básicos. Motores, navegación, control de fuego. Ya no somos pasajeros, sonrió el ingeniero jefe. Somos los putos pilotos. La nave apestaba a quemaduras de plasma y carne derretida. Los cuerpos habían sido quemados, ventilados o simplemente dejados donde cayeron. No había tiempo para limpiar. El contraataque de la humanidad llegaba demasiado rápido. Ricard tenía un pie sobre el pecho de un comandante muerto. Ya ni siquiera se daba cuenta. ¿Listos para movernos?, preguntó. Solo di la palabra. No dudó. Fijar rumbo a la órbita Har. Es hora de mostrarles lo que la Tierra recuerda. En una colonia minera en el espacio Har, un oficial Har llamado Belzak estaba terminando una llamada con el debilitado comando del dominio. Señor, las fuerzas de la Tierra han traspasado el umbral orbital. 3 naves han irrumpido en el sector 9. Una de ellas es nuestra. Belzak se quedó mirando la consola. Una de las nuestras. Sí, la Colmillo Sangriento, ahora llamada la Colmillo de Hierro. La han tomado. ¿Cómo? No lo sabemos, pero interceptamos un audio de su nuevo capitán. Un clip lleno de estática sonó por el intercomunicador. Ustedes invadieron la Tierra. Solo estamos devolviendo el favor.
Belzac no respondió. Solo miró el mapa de los territorios Har. Ahora todos estaban a su alcance. Y peor aún, los humanos no necesitaban conquistarlos. Solo necesitaban herirlos, quebrar la moral, desangrar los sistemas, hacerles temer. Y los humanos eran muy buenos en infundir miedo. La primera misión de Ricard fuera de la Tierra fue corta, brutal. Lideró el equipo de asalto a bordo del Colmillo de Hierro mientras descendían sobre un puesto de investigación menor de los Har. Alguna vez se especializó en conversión de energía. Ahora era un montón de aleación en llamas. Ricard no capturó a nadie. No interrogó. El plan era simple. Hacer una declaración. Del tipo que los Har no pudieran ignorar. Cuando se fueron, marcó la pared de la cúpula principal con un tosco glifo humano, una calavera envuelta en alambre de púas, pintada con aerosol rojo. No necesitaba que el consejo lo leyera. Los soldados lo harían, y los perseguiría. De vuelta en la Tierra, Trek sabía lo que venía después. Retribución, dijo en voz baja. El consejo asintió, asumiendo que se refería a la furia de la Tierra. No era así. Se refería a la de ellos. El orgullo Har no permitiría la retirada para siempre. Escalarían. Tenían que hacerlo. Estaba programado en su ADN. Y ese sería el error final. Enviarán a sus mejores, advirtió Trex. Asesinos de élite, escuadrones suicidas, ataques orbitales masivos. Sura gruñó. Entonces quizás aplastemos a los humanos de una vez por todas. No, dijo Trex, porque sobrevivirán a eso, y luego vendrán por nosotros. No con flotas, no con diplomacia, con cuchillos, con fuego. Una muerte a la vez. Se volvió de nuevo a la pantalla. Recuerden mis palabras. Nosotros empezamos esta guerra, pero la Tierra la terminará. En el espacio profundo, a bordo de otra nave exploradora SAR secuestrada, un comando humano llamado Luis estaba sentado mirando una foto de su hija. Ella había estado en una escuela el día que los Har cayeron sobre Boston. No había quedado nada para enterrar. Ahora no tenía hogar, ni misión, solo una obsesión. Se inclinó sobre la consola, introdujo las coordenadas de la siguiente colonia Har. Veamos cómo les gusta, bastardos, cuando alguien viene a su casa. La nave saltó al warp. El equilibrio había cambiado. La guerra de los Har era una de tácticas, superioridad, fuerza abrumadora. Pero la guerra de la Tierra era personal. No había tambores de guerra en la capital Har. Solo silencio. Un pavor tácito pendía como humo sobre la gran ciudad de Bosker. El cielo seguía siendo del mismo verde oscuro. Las ciudadelas flotantes todavía pulsaban con energía. Las torres de cristal todavía se extendían hacia el vacío como monumentos dentados al orgullo. Pero algo había cambiado. Algo más profundo. Las calles estaban más vacías. El aire, más enrarecido. Las torres de transmisión repetían un solo mensaje. Estado rojo. Sector 4 cerrado. Colonias exteriores aseguradas. Permanezcan en sus puestos. Eran mentiras. Todos lo sabían. Y peor aún, los humanos también lo sabían. No estaban enviando flotas. No estaban transmitiendo ultimátums. No lo necesitaban. Estaban enviando fantasmas. Comenzó con susurros. Una colonia Har en el sector 4 no se reportó. Luego otra. Luego un dron de comunicación regresó, medio derretido, cubierto de sangre, arrastrando consigo una transmisión humana corrupta. Aquí la Tierra. Sin dioses, sin paz. Somos lo que nos hicieron ser. El Consejo convocó una sesión de emergencia de nuevo, ahora custodiado por triple seguridad y escudos de energía que una vez parecieron excesivos. Ahora no eran suficientes. Trek se sentó en el anillo exterior, todavía sin rango, pero ya no ignorado. Ahora lo miraban como a un profeta cuyas advertencias se habían convertido en escritura sagrada, y le tenían terror, porque había tenido razón. Se los advertí, dijo Trex, su voz baja y mesurada. Les advertí en lo que se convertirían, pero no tuvieron miedo cuando lucharon como animales. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ardientes.
Deberían haber temido el día en que comenzaron a luchar como nosotros. El consejero Von habló con los labios agrietados. Están atacando profundamente en nuestro territorio sin flotas, sin previo aviso. ¿Cómo? No luchan con números, dijo Trex. Luchan con odio. Activó una plataforma holográfica y mostró un nuevo informe. Una refinería en June 7 había sido atacada 2 noches antes. No destruida, vaciada. 72 ingenieros HAR fueron encontrados colgados del andamiaje con la frase "La tierra recuerda" tallada en sus armaduras. Los atacantes no dejaron firmas. Ni supervivientes, ni cuerpos propios. Solo una única placa de identificación humana. Trex no sonrió. Esto es venganza. Y apenas están comenzando. Ricard miró a la niña HAR sentada en la esquina de la sala de interrogatorios. No podría tener más de 10 años según los estándares humanos. Ojos grandes, figura esbelta, sin cicatrices, sin rango. Había sido capturada durante una operación en un puesto de comunicaciones menor cerca de las lunas de Razar. El equipo humano esperaba soldados. Encontraron a ella en su lugar, aferrando una tableta de datos agrietada y un animal de peluche que parecía una anguila mutada. Ricard no había querido traerla, pero ella había intentado apuñalar a uno de los exploradores con un trozo de vidrio cuando le ofrecieron comida. Ahora solo estaba sentada allí, en silencio, observando. «¿Nombre?», preguntó él. Ella no respondió. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo Ricard. Aún silencio. Exhaló y se inclinó hacia adelante. «Mira, esta guerra comenzó porque tu gente pensó que éramos débiles. Que podían tomar la tierra como si fuera solo otro trozo de carne en su imperio». Señaló hacia el monitor. «Eso se acabó ahora. Están sangrando. Su gente está perdiendo. Y si crees que esta guerra se detiene con Cortal, te equivocas». Finalmente, ella habló. Su voz era apenas un susurro. «Ustedes lo queman todo». Ricard hizo una pausa. Ella continuó. «Mi hermano trabajaba en la torre de señales. Él no luchaba. Ni siquiera sabía apuntar un rifle». «No estamos aquí para matar niños», dijo Ricard. «Entonces, ¿por qué todos los que conozco están muertos?». Él no respondió, porque ella no estaba equivocada. De vuelta en el mundo natal de los HAR, había comenzado una fractura dentro de las propias filas del dominio. Comenzó con susurros en los cuarteles. Soldados más jóvenes cuestionaban sus órdenes. Los oficiales comenzaron a desaparecer, algunos por suicidio, otros simplemente se desvanecieron. No todos los HAR estaban de acuerdo con la guerra. Algunos creían que Trex había tenido razón desde el principio. Algunos veían la verdad ahora escrita en colonias en llamas y ciudades en ruinas, y algunos, muy pocos, comenzaron a ayudar. Trex recibió su primer mensaje codificado de un joven oficial de comunicaciones en la colonia de Trelbo 5. Decía: «No quiero morir por orgullo. Quiero vivir por la verdad. ¿Qué hago?». Trex miró el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondió: «Sobrevive. Observa. Cuando llegue el momento, sabotea». Fue la primera vez que daba una orden desde Dross 9, y se sintió como volver a respirar. Mientras tanto, las fuerzas de la Tierra habían evolucionado más allá de la venganza. Se habían convertido en algo más organizado, más peligroso. Los cazadores. Así los llamaban los HAR ahora. Bandas de guerra humanas, unidades de operaciones encubiertas e incluso escuadrones de venganza civiles. Todos volaban bajo el mismo símbolo. La calavera rojo sangre con un ojo agrietado. No llevaban rango. No seguían protocolos. Y no siempre escuchaban a los gobiernos reconstruidos de la Tierra, porque esta guerra no la dirigían los diplomáticos. La dirigían los fantasmas. Y uno de los fantasmas más letales era un hombre llamado Arlon Bex. Nadie sabía si ese era su nombre real. Probablemente no lo era. Pero lo que importaba era su recuento de víctimas. Había perdido a toda su familia durante las incursiones en Dross 9. Esposa, hija, hijos gemelos, todos desaparecidos. Ahora lideraba un grupo de 8 que operaba completamente fuera de la red. No tenían lealtad a ninguna nación,
solo a la lista de objetivos. Arlon se había tatuado las coordenadas de cada mundo Har en la espalda y juró no morir hasta que el último ardiera. Una de las incursiones de Arlon hizo historia galáctica. El sitio negro en Vernos 3 era una estación de investigación de guerra biológica de los Har, oculta detrás de un cinturón de asteroides, protegida por minas orbitales y flotas de drones. Ningún humano la había penetrado jamás hasta Arlon y su escuadrón, que, usando un carguero SAR robado, se estrellaron en el hangar y desataron un virus de su propia creación, elaborado a partir de las propias bacterias armamentizadas de la Tierra, modificado en las ruinas de un viejo laboratorio del CDC. No mataron a los guardias, los infectaron. En 48 horas, la estación estaba en silencio. Cuando los equipos de recuperación de los Har llegaron, todo lo que encontraron fueron las palabras: no somos monstruos. Ustedes nos hicieron, escritas con sangre humana en el reactor principal. Las imágenes se filtraron. Y esa fue la grieta final en la armadura del Consejo. Ya no estamos ganando, dijo el consejero Sora rotundamente. Los demás no discutieron. No solo estamos perdiendo territorio, continuó. Estamos perdiendo la voluntad de luchar. Somos Har, espetó otro consejero. Nunca nos rendimos. ¿Crees que los humanos nos ofrecerán condiciones? Sora se rió amargamente. No quieren la rendición. Quieren venganza. Esta es su religión ahora. Miró a Trex. ¿Qué harías tú? Las mandíbulas de Trex se tensaron. Dejaría de mentirle a nuestro pueblo. Evacuaría las colonias exteriores, replegaría las fuerzas, ofrecería asilo a los que deserten, y luego me prepararía para el juicio. Y después de eso, Trex miró su pierna protésica. Rezaría. De vuelta en la Tierra, Ricard estaba de pie frente a un muro de nombres, miles de ellos proyectados en el interior de un búnker de mando improvisado. Civiles, soldados, niños, ancianas, familias enteras, todos perdidos durante la invasión. Presionó su mano sobre el nombre Amelia Ricard, su hermana. Se había desangrado en una carretera de Nevada tratando de poner a sus hijos a salvo. Sus hijos tampoco lo lograron. Ya no lloraba. Esa parte de él había desaparecido. Pero el fuego nunca se fue. ¿Órdenes, capitán?, preguntó alguien detrás de él. Apartó la vista de los nombres. Lo de siempre, dijo. Encuentren otro mundo Har y quémenlo. La primera explosión en la capital Har no fue masiva. Fue estratégica. Un dispositivo de pico de fusión, compacto y de bajo rendimiento, detonado debajo del puerto orbital sur del Consejo, vaporizando 3 bahías de atraque y dejando en tierra la mitad de la red de defensa planetaria en un solo pulso de choque electromagnético. Tardaron 10 segundos en darse cuenta de lo que había sucedido, otros 4 para que cundiera el pánico. Para cuando los equipos de emergencia respondieron, los atacantes ya se habían ido. Sin cuerpos, sin naves, sin rastros de ADN. Solo quedaba una cosa. Una tosca bandera de la Tierra, chamuscada y rota, clavada en la pared del corredor de servicio subterráneo. En ella, escrito con pintura en aerosol: ustedes trajeron la guerra. Ahora nosotros la traemos a casa. Trex estaba en los archivos cuando sucedió. Escuchó el estruendo primero. Un sonido profundo y nauseabundo que resonó a través de los pisos como un carraspeo antes de la muerte. Momentos después, se activaron los protocolos de emergencia. Su tableta de datos vibró. Luces rojas bañaron las paredes. No se movió. No lo necesitaba. Sabía que este día llegaría. Simplemente no lo esperaba tan pronto. Señor, gritó uno de los ayudantes subalternos, tropezando al entrar en la cámara. Su respiración era agitada. El puerto ha desaparecido. El alto mando está aislando el espacio aéreo. Lo llaman sabotaje. Trex se giró lentamente, su voz tranquila y fría. No fue sabotaje. El ayudante parpadeó. Señor. Fue justicia. En el corazón de la ciudad más segura del dominio Har, un equipo de 4 humanos caminaba sin ser visto bajo las calles de Bosker. Llevaban uniformes robados, disfrazaban sus firmas de calor corporal y portaban armas fabricadas con aleaciones Har mezcladas con chatarra de la Tierra.
Se hacían llamar Equipo Eco. Su misión, simple: matar a un consejero. El capitán Ricard no estaba con ellos. Ahora coordinaba ataques fuera del mundo, dirigiendo operaciones de sabotaje en colonias Har distantes y protegiendo zonas de refugiados que la Tierra había establecido en el borde exterior. Pero sabía sobre la misión en Bosker. Él había seleccionado personalmente al escuadrón. Cada uno había perdido más que a su familia. Habían perdido la fe. Fe en la diplomacia, fe en la estructura, fe en cualquier cosa que no fuera la tarea fría y despiadada que tenían entre manos. Juno, francotiradora, silenciosa, nunca hablaba más de lo necesario. Mlin, armas pesadas, sarcástico, usaba la risa para enmascarar la rabia. Avery, especialista en tecnología, rastreaba las señales Har como si fueran rastros de sangre. Archer, líder del escuadrón, un marine quemado que había sobrevivido a la zona cero en París. Y ahora estaban en lo profundo de la garganta del león, cazando a la cabeza que había ordenado el sufrimiento de la tierra. El consejero Von. La ciudad sobre ellos era un caos. Después de la explosión, miles de civiles Har se agolparon hacia las zonas seguras. Las fuerzas de emergencia se enfrentaron con manifestantes. Las grietas en el caparazón del imperio se habían convertido en cañones. Trex observó todo desde lo alto de la aguja del consejo. Su oficina tenía vistas al caos. Incendios distantes, sirenas. Lo que una vez fue orden ahora se parecía a la tierra el día que llegaron. No se regocijó. Solo reflexionó. Porque a pesar de todas sus conquistas, toda su arrogancia, los Har nunca se habían enfrentado a una guerra que no fuera limpia. Ahora era sucia, sangrienta, implacable, y la tierra apenas estaba comenzando. Abajo, el equipo Eco se movía como fantasmas. Avery se conectó a la red de vigilancia Har usando un chip traductor rudimentario fusionado con tecnología recuperada. Están ciegos en el cuadrante 6, susurró. Anulando los sensores de movimiento ahora. Tienen 7 minutos. Juno asintió una vez, ya en movimiento. Sabían dónde estaría Von. Un ascensor privado debajo de la aguja, blindado, lejos de las principales rutas de pánico, exactamente donde correría un cobarde. Mlin sonrió. Espero que haya traído una túnica de repuesto. Llegaron al corredor. Archer dio la señal. Juno tomó la delantera. Y entonces lo oyeron. Pasos. No de adelante, de atrás. Contacto, siseó Avery. No está en el programa de patrulla. Alguien. Entonces una voz resonó en perfecto dialecto Sar. Bajen sus armas. Se giraron como uno solo. Rifles en alto. Pero no era un soldado. Era otro Har, más joven, sin insignias de rango. Manos en alto. Los miró como si no tuviera miedo. Los miró como si los esperara. No soy su enemigo, dijo. Soy su prueba. ¿Prueba de qué?, preguntó Archer, manteniendo su rifle nivelado. De que los Har ya se están quebrando desde dentro. El Har dio un paso adelante. Mi nombre es Vilen, y voy a ayudarlos a terminar lo que su gente empezó. Les tomó 2 minutos decidir no matarlo, principalmente porque les dio el código de escape de Von y la clave Retenel para el ascensor. Soy parte de la resistencia, dijo. Hay más de nosotros. Pilotos, ingenieros, comunicaciones. Hemos estado esperando esto. A ustedes. Juno lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué? Porque vi a mi hermano matar a un niño humano por diversión, dijo Vilen. Y lo vi ser ascendido por ello. Nadie habló después de eso. No tenían por qué hacerlo. El odio no necesitaba traducción. Encontraron a Von 5 minutos después. Estaba exactamente donde Vilen dijo que estaría, acurrucado dentro de la cámara de pánico en la base de la aguja, protegido por 2 robots de seguridad y un único y aterrorizado ayudante. Los robots murieron primero. Las balas de Juno perforaron sus sensores. Se desplomaron sin siquiera devolver el fuego. El ayudante levantó las manos, pero Mlin le metió una bala en el pecho sin dudarlo. Von gritó. Archer se acercó, con el rifle colgado, mirando a la patética y vieja criatura que una vez había llamado a la humanidad una enfermedad.
¿Sabes quiénes somos?, preguntó Archer. Bon asintió, temblando. ¿Sabes por qué estamos aquí? Pero por favor, podemos negociar. Podemos encontrar términos. La Tierra ha demostrado su valía. El Consejo puede. Archer le disparó en la pierna. Bon gritó de nuevo, retorciéndose. Archer se agachó a su lado. No vinieron a negociar cuando arrojaron la muerte sobre nuestras ciudades. Esto es venganza, jadeó Bon. Archer se inclinó. No. Esto es equilibrio. Disparó de nuevo, esta vez en la boca de Bon. Cuando encontraron el cuerpo al día siguiente, no había ninguna nota. Solo un sigilo quemado grabado en la pared de la cámara. Una calavera roja. Un ojo agrietado. Trex estaba en la silenciosa cámara del consejo a la mañana siguiente. El asiento de Bon estaba vacío. Los demás estaban pálidos y destrozados. Hemos perdido 32 colonias, dijo Sora con voz entumecida. Y ahora uno de los nuestros se ha vuelto contra nosotros. No se detendrán, dijo Trex. No se puede razonar con el fuego. Solo puedes contenerlo o ser consumido. ¿Entonces qué sugieres?, preguntó Sora. Les daremos algo que nunca esperaron. Sora parpadeó. Rendición. No, dijo Trex. Un rostro. Más tarde ese día, a bordo de una pequeña nave diplomática HAR que orbitaba una luna destrozada, Trex se encontró cara a cara con un humano por primera vez en años. Ricard Holt, el hombre que había matado a Cortal. El hombre que los HAR llamaban el General Sangriento. Se miraron el uno al otro durante un largo rato. Sin palabras. Entonces Trex habló. No estoy aquí para disculparme. Bien, dijo Ricard. No vine aquí a perdonar. Vine a ofrecer información. Células de resistencia, puntos débiles militares, coordenadas. A cambio, quiero dos cosas. Ricard levantó una ceja. Primero, perdonarás a los desertores. A algunos, dijo Ricard. No a todos. Segundo, dijo Trex. Me dejarás ayudar a acabar con el dominio. Ricard lo estudió, luego asintió una vez. Bienvenido a la guerra. El planeta capital HAR de Bosker era una fortaleza por diseño. Cientos de sistemas de defensa orbital, hangares subterráneos y redes de escudos de energía se entrecruzaban en los cielos y la corteza. Había resistido llamaradas solares, levantamientos rebeldes y 4 incursiones galácticas. Pero no estaba construido para una guerra como esta, porque Bosker nunca se suponía que enfrentaría a la Tierra. Y ahora la Tierra había llegado, con aliados. Trex estaba en el centro de la nave insignia humana, el colmillo de hierro, rodeado de hombres que todavía lo miraban como un recuerdo que sangraba. Podía sentirlo en el aire, la tensión tácita, el odio contenido. Lo habían dejado subir a bordo, pero por muy poco. Cada soldado humano en ese puente de mando había perdido a alguien, muchos a manos de sus antiguos hermanos. Pero escuchaban, porque Trex sabía cómo pensaba el dominio. Había sido criado por él, forjado en sus hornos de guerra, y ahora ayudaría a reducirlo a cenizas. Ricard entró en la sala, con una armadura de combate negra, una calavera roja mate pintada en su hombrera. No saludó, ni siquiera asintió. Solo miró a Trex con ojos que ya no recordaban la paz. Más vale que tengas razón en esto, dijo Ricard. Trex activó un mapa holográfico. La capital HAR apareció a la vista. Nodos de defensa, posiciones de tropas, frecuencias de escudo, todo. No estoy aquí para ganarme tu confianza, capitán. Estoy aquí para darte la victoria. Ricard estudió la pantalla. Dijiste que hay un punto débil. Siempre hay un punto débil, dijo Trex, incluso en los dioses. El plan era una locura. Atacar el núcleo de energía. No las defensas exteriores, no la torre de mando, el generador de escudo planetario enterrado bajo la cámara del Consejo, protegido por 3 capas de drones asesinos y torretas automáticas. Pero si lo eliminaban, Bosker quedaría expuesto. Sin escudo planetario, sin red de energía, solo un imperio jadeante listo para el golpe de gracia. Ricard asintió una vez.
Dile a tu gente que se equipe. Nos movemos en 6 horas. Mientras la Alianza de la Resistencia Humano-Har se preparaba para su mayor asalto conjunto hasta la fecha, en otro lugar de la galaxia, comenzaba otro tipo de guerra. Una guerra sin reglas, sin alianzas, sin supervivientes. Harlan Vex se había vuelto renegado. El hombre, una vez elogiado como un fantasma de la venganza, se había separado del comando semanas atrás. Rechazó la extracción, rechazó las órdenes, tomó lo que quedaba de su escuadrón y desapareció en el espacio profundo, cazando convoys de refugiados Har. No soldados, civiles. Se hacían llamar la Marcha Negra. Y no solo mataban, lo transmitían. Transmisiones en vivo de cúpulas de colonias en llamas. Imágenes de aterrorizadas madres Har abrazando a sus crías mientras los fuegos ardían. Naves enteras detonadas con solo un escalofriante mensaje dejado atrás. No tienen derecho a huir. Ricard había visto las imágenes. No durmió después. Tenemos que encontrarlo, le dijo al comando. Ahora. Pero incluso mientras lo decía, sabía la verdad. Arlon ya estaba demasiado lejos. Ya no estaba librando una guerra. Estaba terminando una purga. La fuerza de ataque de la Alianza se movió silenciosamente a través del anillo de defensa exterior de Bosker, oculta por disruptores de señal y coordenadas extraídas de los archivos profundos del dominio de Trex. 12 naves furtivas de la Tierra, 4 cruceros desertores Har, cada uno transportando equipos mixtos de combatientes de la resistencia humana y Har, la mayoría de los cuales nunca habían entrenado juntos. No importaba. Todos querían sangre. Ricard, Trex, Avery, Mlin y Juno lideraron la incursión terrestre, descendiendo a la subciudad a través de un pozo de mantenimiento que una vez se usó para el drenaje de aguas residuales. Sin luces, sin sonido, solo túneles que olían a vejez y decadencia. Trex se movió primero, con el rifle de plasma en alto, su armadura silenciosa. Avery revisó su mapa, conectado a la red de defensa con un virus personalizado construido a partir de tecnología SAR y viejo malware militar de la Tierra. Tenemos una ventana. 17 minutos antes de que el conjunto de sensores complete su ciclo. Ricard asintió. Hagamos que cuenten. Llegaron al primer punto de control como lobos a través de una cerca. 3 torretas eliminadas en 5 segundos. 6 guardias. Uno intentó gritar. No pasó de la primera sílaba. Mlin colocó cargas en la puerta interior sellada, tocando educadamente. La explosión agrietó el techo. Escombros llovieron como polvo del ático de Dios. Se movieron rápidamente a través de túneles de vapor, bajo conductos de presión, subiendo por un pozo de gravedad hasta que finalmente lo alcanzaron. El núcleo del escudo. Era una torre monstruosa de cristal zumbante y reguladores de energía que brillaban en azul con estrellas robadas, custodiada por 20 centuriones de élite Har con armaduras reforzadas. Trex no dudó. Cargó. El resto lo siguió. No fue una batalla. Fue una masacre. Ricard se movió como el fuego. Controlado, furioso, letal. Cada disparo derribaba un cuerpo. Cada golpe de cuchilla encontraba hueso. Juno tomó el flanco, reventando cabezas a través del humo con fría precisión. Mlin cayó, pero se llevó a 3 con él, riendo incluso mientras sus entrañas se derramaban. Y Trex. Trex luchó como un hombre exorcizando su propia culpa, quemando cada pieza de su pasado con plasma y rabia. Cuando terminó, estaban de pie sobre los cadáveres, rodeados por el olor a ozono y carne derretida. Ricard se desplomó contra la base del núcleo del escudo. «Hazlo», dijo. Avery dio un paso adelante, sacando un cubo negro pulsante, el regalo final de la Tierra al dominio. Lo conectó al núcleo. El virus cortocircuitaría todo el sistema, derribaría cada escudo, mataría la red de energía, dejaría a Bosker desnudo. «Que vean a sus dioses sangrar», susurró. El núcleo parpadeó 1, 2 veces, luego murió. En órbita, la flota de la Tierra no esperó. Abrieron fuego. Los cañones de riel tronaron. Salvas de misiles desgarraron las agujas. Las estaciones de defensa Har desaparecieron de la existencia en segundos. La ciudad capital pasó de ser un horizonte a una tormenta de fuego.
Las torres del consejo se desmoronaron. Los centros cívicos se convirtieron en cráteres de impacto. Las rutas de evacuación se atascaron con civiles Har gritando. No hubo piedad porque a la tierra no le quedaba ninguna. Trex estaba fuera de la humeante cámara del generador de escudo, mirando el cielo a través de un techo roto. Podía ver las estelas de humo ya elevándose, el fuego cayendo, la muerte llegando. Ricard se unió a él, en silencio. ¿Se siente como una victoria para ti?, preguntó Trex. Ricard no respondió. No podía, porque no lo era. En otro lugar, lejos de la capital, Arlon Bex estaba a bordo de un crucero colonial Har, empapado en sangre, sosteniendo la cabeza cortada de un anciano Har que una vez había predicado la paz. Niños sollozaban en el fondo. Su segundo al mando dudó en la puerta. Señor, había civiles. El manifiesto. Son todos del dominio, gruñó Arlon. Hasta el último. Y no dejamos la enfermedad viva. Pero el comando. El comando es débil, espetó Arlon. Ya han olvidado lo que nos hicieron. Pero yo no. Nunca. Dejó caer la cabeza con un golpe húmedo. Quemen la nave. De vuelta en Bosker. Horas después de la caída del escudo, el último consejero en funcionamiento, Sura, transmitió una súplica a las fuerzas de la tierra. Nos rendimos incondicionalmente. Por favor, detengan esto. El mensaje llegó a Ricard a bordo del colmillo de hierro. Miró la pantalla, con el rostro inexpresivo. Luego se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Envíen una sola palabra. El oficial parpadeó. ¿Qué palabra, señor? La voz de Ricard era de hielo. No. 3 días después de la caída de Bosker, los cielos seguían negros. No por los satélites de defensa SAR. Esos habían desaparecido hacía mucho tiempo. Sino por el humo de las ciudades en llamas, las torres craterizadas y las agujas destrozadas que una vez simbolizaron el poder de un imperio. Ahora eran lápidas. Y la tierra se erigía victoriosa, pero no entera, no limpia. La victoria no se sentía como antes. No se sentía como desfiles o vítores. Se sentía como sangre bajo las uñas, como pesadillas que no se iban, como mirar tu reflejo y no reconocer al hombre que te devolvía la mirada. Ricard no había dormido desde que terminó el ataque orbital. No quería hacerlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Mlin desvaneciéndose bajo los escombros. Veía a la pequeña niña Har en la sala de interrogatorios, la que había preguntado por qué todos los que conocía estaban muertos. Y ahora todos realmente lo estaban. Estaba en las ruinas de la cámara del Alto Consejo Har. Ahora estaba abierta a las estrellas, el techo arrancado durante el bombardeo orbital final. Los escombros cubrían el suelo antes prístino. Har muertos yacían esparcidos, muchos todavía aferrando espadas ceremoniales que nunca tuvieron la oportunidad de levantar. Trex estaba a su lado. No hablaron. ¿Qué podían decir? Este era el fin del dominio. De todo en lo que Trex había nacido, y el comienzo de algo que Ricard no estaba seguro de que la humanidad mereciera. La transmisión llegó de nuevo, dijo finalmente Trex. Ricard no se giró. Arlon. Trex asintió sombríamente. Ha atacado 3 naves de refugiados más. Civiles. Sin resistencia. Transmitieron las ejecuciones. Ricard apretó la mandíbula. Ni siquiera necesitaba preguntar qué había en las grabaciones. Ya lo sabía. Arlon Bex se había convertido en un señor de la guerra. Donde el ejército de la tierra intentaba construir una estructura, Arlon la derribaba. Donde los diplomáticos comenzaban a susurrar sobre la paz, él los silenciaba con incursiones. Sus transmisiones iban más allá ahora. No solo mensajes, sermones, discursos retorcidos sobre limpiar las estrellas, sobre reclamar el dolor, sobre cómo la misericordia es la semilla de la guerra futura. Y la gente escuchaba. No muchos, pero suficientes. Suficientes para convertir su grupo renegado, la Marcha Negra, en un creciente ejército en la sombra. Uno que no respondía a ningún comando, ni siquiera al de la tierra. Tenemos que acabar con él, dijo Ricard. Estaba en la cámara de mando del colmillo de hierro, con las manos a la espalda,
los ojos fijos en los sectores marcados en rojo donde Arlon había atacado por última vez. La sala estaba en silencio. Nadie discrepó, pero nadie quería decirlo en voz alta tampoco. «Es uno de los nuestros», dijo Avery. «Sangró por la tierra. Lo perdió todo». «Yo también», dijo Ricard fríamente. «Y no estoy por ahí ejecutando civiles». Una pausa. Cruzó la línea. «Y si no lo detenemos, todo lo que hicimos aquí se convierte en otro genocidio más». Trex no dijo nada, pero por dentro estaba de acuerdo. Quizás la Tierra no invadió el espacio zar por conquista, pero la guerra los había convertido en conquistadores de todos modos. Tardaron 5 días en encontrar a Arlon. Su nave, el túmulo, había estado acechando cerca de las ruinas del sector 19, donde permanecía la última estación de evacuación Har superviviente. Trex sabía que irían allí eventualmente, y Ricard, con profunda renuencia, dirigió la misión él mismo. No llevó ninguna flota. Solo un escuadrón. Juno, Avery, Trex y él mismo. Esto no era una batalla. Era un ajuste de cuentas. Abordaron el túmulo a las 0300 horas. Sin alarmas, sin defensas, solo silencio. Espeluznante y denso, como entrar en un cementerio con paredes. Cuerpos colgaban de los corredores. Har, humanos, no importaba. Todos estaban despojados de su equipo. Algunos todavía se contraían. Avery casi vomitó. Trex caminó a través de ello como un hombre que regresa a una pesadilla familiar. Ricard mantuvo su rifle en alto. Encontraron a Arlon en la cámara de observación, solo, sentado en una silla agrietada, mirando las estrellas infinitas. Su barba estaba crecida. La sangre se apelmazaba en su cabello. Sus ojos estaban claros. Demasiado claros. «Me preguntaba cuándo vendrías», dijo sin volverse. Ricard le apuntó con el rifle. «Debería matarte donde estás sentado». «No lo harás», dijo Arlon. «Porque en el fondo sabes que tengo razón». «¿Sobre qué?», gruñó Ricard. «Masacrar civiles, colgar niños de los conductos de los motores». «Son zar», dijo Arlon rotundamente. «No hay civiles. Cada uno de ellos se habría convertido en un asesino, igual que nosotros». Trex dio un paso adelante. «Suenas como el dominio». Arlon finalmente se giró y sonrió. «La diferencia es que nosotros nos ganamos nuestro odio». Ricard dio un paso más cerca. «Una vez fuiste un héroe». «No», dijo Arlon. «Fui una víctima. Tú me convertiste en un símbolo. Ellos me convirtieron en un arma. Y ahora que estoy haciendo lo que hacen las armas, te acobardas». La voz de Juno fue suave. «Ya no estás luchando. Estás asesinando». Arlon se levantó lentamente. Y fue entonces cuando Ricard lo vio. Quería que lo mataran. «Aprieta el gatillo», susurró Arlon. «Vamos, acaba conmigo. Sé el héroe. Demuestra que todavía eres mejor». Ricard no se movió. Su mano temblaba. No por miedo, sino por saber. Saber que una parte de él estaba de acuerdo, que en lo profundo del hueso, bajo todos los uniformes, órdenes y medallas, todavía estaba el hombre que había visto arder a su familia y quería ver las estrellas sangrar por ello. Pero no apretó el gatillo. Bajó el rifle. «No tendrás la salida fácil», dijo Ricard. «Te pudrirás en la prisión que construiste». Juno avanzó y sedó a Arlon antes de que pudiera resistirse. Mientras se derrumbaba, sus últimas palabras fueron apenas audibles. «Me lo agradecerán al final». 2 semanas después, la guerra terminó oficialmente. No con un tratado, no con desfiles, solo silencio. El imperio Har había desaparecido. Sus colonias reducidas a escombros o gobernadas por nuevos gobiernos. Sus soldados muertos, encarcelados o desertores. La tierra no tomó el control. No ocupó. Simplemente dejó las cenizas donde estaban y se alejó. Algunos dijeron que fue misericordia. Otros lo llamaron agotamiento. Pero los que estuvieron allí sabían la verdad. La tierra no necesitaba quedarse. Había dejado claro su punto. En un campo tranquilo en las afueras de la antigua capital Har, Ricard estaba solo,
mirando las zonas de reconstrucción donde trabajadores Har y humanos ahora trabajaban codo con codo. Trex se acercó por detrás. Extraño, ¿no?, dijo el alienígena. Ricard asintió. Se siente mal. Construirán algo nuevo aquí, dijo Trex. Lo harán. Tienen que hacerlo. Ricard finalmente se giró. ¿Crees que somos mejores ahora, después de todo esto? Trex miró al horizonte. Creo que somos diferentes. Si eso es mejor o peor depende de lo que hagamos a continuación. Ricard exhaló lentamente. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si te hubieran escuchado en aquel entonces? Trex esbozó una leve sonrisa. Todos los días. Permanecieron en silencio durante un largo rato. Y por primera vez desde que la tierra ardió, Ricard sintió algo parpadear en su pecho. No esperanza, sino descanso. Solo un poco. Epílogo. En la bóveda más profunda del archivo militar de la Tierra, bajo un nivel de clasificación de bandera negra conocido solo por 4 personas vivas, un maletín cerrado está sellado con encriptación retinal, vocal y neural. Dentro hay un cristal de datos. Etiqueta. Sujeto Arlon Bex. Estado. Clasificado. No divulgar. Debajo, una breve nota está grabada en la tapa del maletín. Escrita por Ricard Holt. La victoria no es prueba de rectitud. Es solo el momento en que ya no quedaba nadie para